No, me tomé ese selfie porque vivimos en el mundo de los selfies, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo donde las fotos que nos tomamos parecieran ser la realidad en que vivimos. El mundo de los selfies no importa realmente lo que es verdadero, importa lo que podemos mostrar a otros, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y saben que creo que muchas personas vivimos nuestra vida espiritual de la misma manera. Hay muchas personas dentro y fuera de la iglesia que en su espiritualidad pareciera como que buscan verse bien, aunque realmente las cosas no estén bien. ¿Se puede identificar con eso o no? ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? Aparte tenemos una cultura cristiana donde todos los lunes por la mañana aparece en nuestras páginas o en nuestras redes sociales el lindo versículo de la Biblia, con un bonito comentario, usualmente con una foto y un besito que dice, estudiando la palabra del Señor. Vivimos en un mundo donde los likes y las apariencias son muy importantes para nosotros. No estoy criticando la idea de poner versículos bíblicos en el Facebook ni nada por el estilo. Estoy apuntando al hecho de que a veces nuestra espiritualidad se ve muy bien por afuera, pero tiene muy poca profundidad. ¿Estamos ahí o no? Y no ocurre únicamente con la gente que no viene a la iglesia o con la gente que no es comprometida con su fe. Creo que en algún momento todos sufrimos un poco de querer guardar las apariencias y reducir nuestra vida espiritual a lo que podemos mostrar por fuera. ¿Les ha pasado o no? También vivimos en una sociedad, en una cultura donde en este momento más que nunca ser espiritual está de moda. ¿Ya se han encontrado con algún compañero de trabajo que les dice, no, yo estoy conectado con mi mundo interior? Yo busco de Dios a mi propia manera. Yo soy una persona muy espiritual. Yo todos los días me levanto y contemplo la naturaleza y medito y me pongo en contacto con la creación y con el Creador. Y tenemos esta versión de la espiritualidad que es muy común ahora, no solamente para la gente que no asiste a las iglesias, para los no creyentes, pero también es algo muy común entre los cristianos también. El COVID nos dejó un trauma muy grande. Y uno de los traumas más grandes que nos dejó el COVID es que nos hizo creer que podíamos vivir en comunidad sin estar en comunidad. Y entonces hay gente que dice, yo ya no ocupo ir a la iglesia porque yo veo los servicios en línea y yo ahí me alimento, o yo veo a mi predicador favorito y ahí recibo la palabra del Señor. Eso no es necesariamente malo, pero creo que refleja sino una enfermedad, por lo menos una condición de la espiritualidad en la gente. Y pienso muchas veces que esta espiritualidad es como un espejismo, es como un selfie. Parece muy buena con sus filtros y con sus buenas tomas y con su luz, pero tal vez es solamente un espejismo. Tuve un vecino hace muchos años que constantemente platicábamos de cualquier cosa, pero al final casi siempre hablábamos de las cosas de Dios. Él parecía estar interesado en hablar de las cosas de Dios, aunque siempre me decía, a mí me gusta hablar de esas cosas, pero no me gusta nada de la iglesia. Me decía, a mí me gusta eso de tener una vida espiritual, pero no me hables de Jesús, me decía mi amigo Oscar. Y era una buena persona. Era una persona que se consideraba a sí mismo una persona espiritual. Y él me decía, en muchas de nuestras conversaciones, él me decía, es que yo no necesito ser parte de tu iglesia o de ninguna iglesia para buscar a Dios. Porque mira, yo todos los días busco a Dios en mi casa. Yo todos los días busco a Dios a mi manera y realmente no necesito estar en un lugar específico para buscar a Dios. Yo me conecto con Dios a mi manera.
Y antes de que pensemos que estas cosas únicamente ocurren a la gente que no conoce de Dios o que están fuera de la iglesia, la verdad es que muchos de nosotros, aún dentro de la iglesia, estamos construyendo una espiritualidad que muchas veces está desconectada de Dios. No levanten la mano, pero mírenme a los ojos si les ha pasado eso. Construimos una vida espiritual que parece buena, pero está desconectada de Dios. ¿Sí? A ver, háganle así para ver si están conmigo. Nadie los va a ver. El vecino no los mira. Esto no es nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. Aún en el tiempo de Jesús había personas que tenían una idea de la espiritualidad que se parecía mucho a esto, parecía más una conveniencia para ellos, un asunto de ayuda personal, una píldora para estar en paz con Dios, una manera de presentarse ante otros pareciendo que tenían una vida espiritual vibrante, cuando en realidad no lo tenían. Sin embargo, cuando Jesús entra en la escena, comienza a enseñarle a las personas y a presentar a las personas una idea completamente radical y distinta de la espiritualidad. Una que tiene que ver mucho menos con conectarnos con nosotros mismos interiormente y mucho más con conectar con Dios. El enfoque de la vida espiritual es enfocarnos en Cristo. El enfoque de la vida espiritual es enfocarnos en Cristo. Es que durante las siguientes semanas vamos a ver varios ejemplos de personas en la Biblia que tuvieron un encuentro con Jesús y este encuentro cambió su perspectiva acerca de la espiritualidad que ellos pensaban que tenían y los llevó de una vida de pretensiones en muchos casos o una vida de religiosidad en otros a una vitalidad espiritual. Así es que es el momento especial para que usted le diga a ese vecino que siempre le anda diciendo, yo sí soy muy espiritual, pero no me gusta la iglesia. Le puedes decir, mira, vamos a hablar precisamente de eso en las próximas semanas. Y lo que vamos a descubrir es que a veces nuestra vida espiritual parece como un pozo, pero un pozo que está seco. Por fuera tiene toda la apariencia de que hay agua, pero apenas nos asomamos un poquito al interior y nos damos cuenta que no hay absolutamente nada. Vayan en sus Biblias de regreso al Evangelio de Mateo, donde hemos estado estacionados por bastantes semanas ya. Vamos a continuar en el capítulo 7, que es la última parte del Sermón del Monte. Vamos a comenzar en el versículo 13. Mateo 7, 13. Y vamos a leer todo el final del capítulo y ahí vamos a estacionarnos por un momento. ¿Ya lo tienen? Díganme amén para saber que están despiertos. Muy bien. Mateo 7, vamos a leer hasta el versículo 23, comenzando en el 13. Dice la palabra del Señor: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Siguen ahí conmigo? La siguiente parte nos debe hacer temblar un poquito. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas palabras de Jesús son bastante fuertes, ¿no les parece? Debemos notar inmediatamente la fuerza de las afirmaciones que Jesús hace en el pasaje. Algunas de estas nos deberían hacer, si no temblar, por lo menos reflexionar. Y si ustedes se dan cuenta, Jesús inmediatamente nos presenta con varios panoramas
de lo que las personas perciben o lo que incluso nosotros percibimos como la espiritualidad o como aquello que está adentro de nosotros, aquella vida espiritual. El mes antepasado, mi esposa y yo estuvimos en un viaje de nuestra denominación. Nos invitaron a Irlanda del Norte a una conferencia de misiones. Y uno de los días que estábamos ahí, nos llevaron a un lugar muy hermoso que se llama la Calzada de los Gigantes. Es un lugar muy particular en Irlanda del Norte, es impresionante, es en la costa sur donde hay unas enormes piedras, es increíble, no les puedo describir con palabras lo increíble que es, pero para ver el mejor paisaje hay que caminar muy largo de subida. Y entonces cuando llegamos ahí y vimos las fotografías del lugar donde podíamos llegar, pues todo el grupo de nosotros se emocionó y dijo, vámonos. Y salimos, éramos como 30 personas y salimos, caminamos como unos 20 minutos y el primer grupo dijo, no, eso está muy lejos. Y se regresó. Y seguimos otro grupito de nosotros y empezó a llover. Y el camino se empezó a hacer angostito y empezamos a pasar por un lado de la montaña. Y ya cuando íbamos un poquito más allá de la mitad, otros dijeron, no, eso está demasiado lejos. Y se regresaron. Y algunos cuantitos, mi esposa y yo incluidos, nos seguimos hasta el final del camino. Después de una buena caminata de como 1 hora y media de subida, en la lluvia, en un camino muy angosto, llegamos al final del camino. Y ahí, en el final del camino, está uno de los paisajes más hermosos que he visto en toda mi vida, más espectaculares y más lindos que jamás haya visto. Pero para llegar ahí tuvimos que seguir un camino lleno de dificultades, angosto y muy difícil. Esta es la imagen que Jesús está utilizando en el capítulo 13 y 14. Dice, hay un camino que es ancho y donde la gente puede transitar sin ningún problema. Y hay un camino que es angosto y que es difícil para que la gente transite. Pero el camino amplio lleva a la muerte, a la antivida, a la separación de Dios. Y el camino angosto nos lleva a la vida misma. Y utiliza esta idea de la puerta ancha y del camino espacioso donde es natural para que la gente transite y donde la gente entre. Y cuando uno piensa en un camino amplio, en una puerta ancha, uno inmediatamente piensa en cosas que son convenientes para uno. ¿Quién no quiere transitar por un buen camino? Por un camino amplio. ¿Quién no quiere entrar por una puerta muy ancha? Es un camino más transitado, más seguro. Tenemos más control de a dónde vamos. Podemos descansar, podemos tener más comodidad. Hay menos peligro, es más aceptable. Se siente más natural al principio caminar por un camino amplio o entrar por una puerta ancha. Después en los versículos 15 al 20, ¿ya lo tienen? ¿Están conmigo? Dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y qué hacen? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de qué? De ovejas, pero son. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, en el tiempo de Jesús eran estos expertos en la vida espiritual, estos maestros de las cosas de Dios, estos que creían que tenían todas las respuestas para la gente y ponían a la gente cargas que debían llevar y mandamientos que debían obedecer y una religión que tenían que seguir. Y dice, cuídense de ellos porque estos supuestos expertos de la vida espiritual, primero dice uno, vienen a vosotros, uno no los anda buscando. Ellos siempre vienen a nosotros. ¿Ya identificaron ustedes el experto en la vida espiritual que siempre viene a ustedes con un consejo que nos hace rascarnos la cabeza? Hay un montón de gente en esta era del internet y del TikTok y del YouTube y de todo eso que se encuentra con cantidad de predicadores allá afuera. Y yo a veces digo, ¿a quién andas escuchando, amigo? ¿De dónde sacaste ese predicador tan raro al que escuchas? Y la gente a veces tiene una comezón por oír estos expertos de la vida espiritual. Dice, vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Había en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, y lo hay ahora, una proliferación de expertos en materia espiritual que parecen ser, como dicen en inglés, the real deal.
y siempre andan en busca de alguien que escuche sus sabios consejos. Dice que se ven como ovejas, hablan como ovejas, visten como ovejas, pero son lobos rapaces. O sea que tienen apariencia de piedad, dice el apóstol Pablo, pero niegan la eficacia de la misma porque tienen intenciones escondidas, tienen intenciones de ganancia personal. Un lobo vestido de oveja no está buscando vender un libro, cómo guardarse del lobo, ¿verdad que no? Un lobo vestido de oveja tiene una sola intención. ¿Cuál es? Comerse a la oveja. La única intención que tiene, y Jesús dice, los buscan para devorarlos. La intención del lobo vestido de oveja es una intención de ganancia personal porque va a devorar a la oveja. No solamente la va a desviar del camino, se la va a comer. ¿Alguno de ustedes se ha encontrado con un cadáver medio masticado de un animal que ha sido presa de otro? Qué terrible, ¿no? Usualmente los animales, los depredadores no se comen todo el animal. Le comen las partes más nutrientes y las más ricas para ellos. Se comen el hígado, se comen el corazón, se comen las partes grasosas y dejan ahí todo lo demás para que se lo coman los carroñeros. Dejan los huesitos, dejan las patas todas flaquitas, dejan la cabeza, se comen lo más rico y lo más ¿cómo es la palabra? Nutritivo para ellos. Ahora imagínense ustedes cuando una persona que está tratando de crecer en su vida espiritual cae en mano de uno de estos lobos vestidos de ovejas. Y luego después vienen acá con el pastor Tony, todos flaquitos, todos machucados. ¿Y qué le pasó, hermano? No, pues es que me fui a no sé qué tal lugar. Allá vino alguien el otro día y me dijo, es que yo iba a pague por sufrir. Digo, pare de sufrir. Y luego vean el versículo 21 y el 23. ¿Quiénes aparecen ahí? Este es el más peligroso de todos para mí. Dice, en aquel día vendrán unos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos esto, y en tu nombre no hicimos aquello, y en tu nombre no hicimos aquí, hicimos allá. Y dice el Señor, nunca los conocí, apártense de mí. Este es un grupo de personas que parecen muy sinceras, que le llaman a Jesús Señor 2 veces, Señor, Señor, que saben dar señales, algunas de ellas bastante impresionantes en su vida espiritual, pero que no conocen realmente a Jesús. Parecen sinceras, pero están sinceramente equivocadas. ¿Puedes imaginarte escuchar esas palabras de Jesús a esas personas que estaban ahí, que habían crecido en la religión judía, que seguían la ley, que iban todos los sábados al templo, que hacían sus sacrificios? Y Jesús les dice a algunos de ellos, algunos de ustedes me dicen Señor, Señor, pero en aquel día yo les voy a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso debería no solo inquietarnos a nosotros, debería ponernos a temblar. Debería hacernos revisar el fundamento de nuestra vida espiritual. ¿Qué creemos y por qué lo creemos y cómo actuamos en aquellas cosas que creemos? Este pasaje que acabamos de leer no solamente nos revela que hay un tipo de espiritualidad que tiene apariencia de vida, pero que es más religiosidad que cualquier otra cosa. Es una espiritualidad basada en los selfies, en las apariencias y no en la transferencia de vida. Déjenme decir esto otra vez. Este tipo de espiritualidad que estas personas tienen y que muchas personas tienen dentro y fuera de la iglesia es una espiritualidad basada en las apariencias y no en la transferencia de vida. Y uno puede preguntarse, ¿eso me incluye a mí? Y si no basta con ser útil para Dios y con venir a la iglesia y con leer la Biblia de vez en cuando, ¿qué tal si realmente Dios no me conoce? ¿Qué tal si estoy haciendo incluso las cosas correctas y no conozco al Señor? Si ven, esto es importante. El problema de la religión judía
es que habían intercambiado toda su relación con Dios, o sea, lo que es la vida, porque la relación con Dios es la vida. Cuando hablamos de la espiritualidad, de lo que estamos hablando es de la vida interior del ser humano. Entonces ellos habían intercambiado su relación con Dios, la vida, por una vida de moralidad en los mejores casos y una vida de apariencia en los peores casos. El problema con cualquier tipo de espiritualidad que no está basada en Jesucristo es que desconecta a la persona de su relación con Dios para ponerlo tal vez en contacto consigo mismo o tal vez en contacto con la naturaleza. Pero lo que vemos en el texto es verdaderamente alarmante. Y los resultados que leemos en la Escritura son verdaderamente alarmantes para ponernos a temblar. Escucha las palabras de Jesús otra vez a esas personas. Señor, en tu nombre hicimos milagros, nunca los conocí. Señor, en tu nombre echamos demonios, nunca los conocí. Señor, en tu nombre hicimos cosas buenas, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. En los tres casos que vemos ahora, en este panorama de la vida espiritual que vemos, todos los que están involucrados piensan que van por buen camino hasta que es demasiado tarde. Y entonces tenemos que hacernos esta pregunta nosotros también. ¿Pudiéramos nosotros ir por el camino equivocado? No estoy hablando de nuestra salvación, esta está asegurada en las manos de Cristo. El que ha recibido el Evangelio estará por siempre en la presencia del Señor, va a morir y va a estar en la presencia del Señor para volver a vivir para siempre. Estoy hablando de la vida de nuestra vida interior, nuestra espiritualidad, nuestra vida espiritual. ¿Será posible que hemos decidido caminar por el camino amplio o entrar por la puerta ancha? ¿O será posible que nos hemos dejado engañar por una espiritualidad de apariencias? ¿O será posible que incluso sirviendo al Señor estemos dejando de conocerle? Y yo creo que ese es uno de los peores engaños de Satanás en la vida de las personas, que nos hace creer a veces que estamos haciendo las cosas correctas o incluso haciendo cosas para Dios cuando estamos completamente apartados del camino del Señor. ¿Están conmigo ahí? Quiero que vayamos de regreso al pasaje. Vamos a los últimos versículos, al 24, del 21 en adelante. Perdón, del 24 en adelante. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Hasta ahí, hasta ese punto, las dos casas son exactamente iguales. Las dos se ven bonitas, las dos tienen lindos muebles, las dos están bien pintadas, las dos están en un lugar correcto, pero cuando llega la tormenta, la prueba, el viento, entonces se descubre cuál es el problema de uno y del otro. ¿Y cuál es el problema? Una de ellas ha sido construida sobre un terreno o una roca firme, la otra fue construida sobre la arena. ¿Quién de los dos hombres tenía la casa más linda? No podemos saber, pero si uno y el otro construyeron las mismas casas, podemos pensar, esas dos casas se veían exactamente igual, hasta que no se vieron más. Hay un escritor que me gusta mucho, que he estado leyendo recientemente, Eugene Peterson, dice que la espiritualidad nunca es un asunto que podemos tratar como una cosa en sí misma, siempre es una operación de Dios en la que nuestras vidas humanas son atraídas y hechas participantes de la vida de Dios. Y aquí es donde viene el cambio increíble de lo que Jesús está haciendo. Porque cuando Jesús dice, los que han sido engañados por falsos maestros, los que se han engañado por una vida de religiosidad, los que han pensado que su vida espiritual está llena cuando en realidad está vacía, y se detiene ahí, y la gente dice, ¿seré yo, Señor? ¿Será que mi vida espiritual está vacía? ¿Será que he elegido la puerta ancha en lugar de la puerta angosta? ¿Será que incluso haciendo las cosas correctas estoy alejándome de ti? Si Jesús se detiene hasta ese momento, pues estamos perdidos. Porque no hay salida. ¿Cómo vamos a saber una cosa o la otra? ¿Quién puede saber si está bien o mal? ¿Quién puede decir, oye, y entonces aquellos hasta echaban fuera demonios?
Yo quisiera tener 3 o 4 de esos aquí en la iglesia, que saben echar fuera demonios, que saben, ¿qué más dice que hicieron? En tu nombre profetizamos, que profetizaran, que echaran fuera demonios, que dieran buenos diezmos. ¡Uy, gloria a Dios! Que vengan. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en el lugar correcto? Que estamos caminando por el camino correcto. Y ahí es donde lo que dice Eugene Peterson realmente me da un buen camino a seguir. Dice, la espiritualidad no es un asunto de nosotros mismos, siempre es una participación con Dios. Y aquí Jesús va a hacer un cambio increíble. No sé si lo notaron, pero noten el cambio increíble que Jesús hace cuando primero deja a la gente temblando al revelar en su corazón que ellos están alejados del camino de Dios. Y después les dice en el versículo 24, si alguno oye mis palabras y las hace. Si alguno oye mis palabras y las hace. O sea que Jesús dice que sus palabras, que son el aliento de Dios. ¿Saben qué pasó cuando Dios sopló la primera vez en el mundo? Pues todo existió. Es el aliento de Dios lo que nos da vida. Dice, sopló el Señor al hombre y se convirtió en un alma viviente. O sea, el soplo de Dios, el aliento, la palabra de Dios lo que da vida. Y Jesús dice, vean esto, Jesús dice, el que oye mis palabras, el que recibe mi aliento, como el aliento de Dios, dice, equivale a vivir una vida como quien construye una casa sobre un buen fundamento. Un fundamento que es suficientemente fuerte y firme para soportar todo lo que la vida puede echarnos encima. Entonces Jesús nos está revelando lo que nunca pudimos haber descubierto por nuestra propia cuenta, lo que nunca pudimos haber adivinado en 1.000.000 de años, que la verdadera espiritualidad es construir una vida en Él. La verdadera espiritualidad no son las apariencias, no es cuántas veces estamos arriba, cuántas veces estamos abajo, cuánto sabemos, cuánto ignoramos, cuánto hacemos, cuánto dejamos de hacer. La verdadera espiritualidad es vivir una vida construida en Él. El que oye mis palabras y las hace. Entonces, aceptar las palabras de Jesús como la fuente final de autoridad, la revelación definitiva y final de Dios, nos previene, uno, de crear una espiritualidad basada en nosotros mismos. ¿Okay? Porque es muy común ahora en nuestros días que la gente haga una espiritualidad que se aplique solamente a sus necesidades. Por eso escuchamos tantas cosas como que a mí me encanta la vida espiritual, pero detesto la iglesia. O yo puedo hacerlo solo en mi casa porque ¿para qué necesito ir cada domingo si en casa puedo orar? Y lo hago, oro con mis hijos y junto los domingos cuando no venimos. Ahí estamos nosotros comiendo nuestro brunch y estamos buscando al Señor. Y entonces lo que estamos mirando aquí es que el Señor Jesucristo nos está diciendo que es nuestra vida fundamentada en Él. Lo que hace que construyamos una vida que puede ser una vida vibrante, espiritual. Nos impide crear nuestra propia versión, en inglés decimos customized, ¿verdad? Personalizada de la vida espiritual y salirnos con la nuestra. Porque muchas veces nos pasa eso también. Nos libra de crear ídolos de la cultura y elevarnos a nosotros mismos como la causa principal y el motivo final de la vida espiritual. Nos evita que andemos de lado en lado buscando predicadores y buscando nuevas emociones y buscando conciertos y buscando esto y buscando lo otro. Que algunas de estas cosas son buenas y apropiadas, pero la gran mayoría de estas sirven para crear un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. Y las palabras de Jesús nos regresan a Él como la causa principal y el motivo de todas las cosas. Recuerden que el enfoque de la vida espiritual es enfocar nuestra vida en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos pasar de los mensajes de motivación en las redes sociales a prestarle atención a la voz del Maestro? Hay una diferencia, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos
dejar de ver la oración como una manera de ganar puntos con Dios o de ganarnos su favor y comenzar a verla como una participación en la vida de Cristo. ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida para que Dios deje de ser un producto, una comodidad o uno más de los asuntos en mi agenda y se convierta en el fundamento de mi vida? Les voy a proponer 3 cosas y con eso vamos a terminar. La primera de ellas es evaluar. Es evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Lo primero que vamos a evaluar es sobre qué está construida mi vida espiritual. ¿Sobre qué está construida mi vida espiritual? ¿Está construyéndose sobre Cristo, por Cristo y para Cristo? ¿O hay alguna otra razón que le da sentido a la espiritualidad en mi vida? ¿Qué voces me están guiando? Entonces, esta semana te puedes hacer esa pregunta. También te voy a invitar a que leas, si no puedes todos los días, por lo menos 2 o 3 días, Mateo 7 del 13 al 29. Y le pidas al Espíritu Santo que te muestre el camino angosto y la puerta estrecha que lleva a la vida. Y después te animes a entrar por ella. Y tal vez si tienes todavía tiempo, te invito a que hables con alguien de confianza y que compartas qué aspecto en tu vida sientes que necesitas regresar a una vida centrada en Jesús. ¿Qué área de tu vida necesita ser regresada al enfoque en Cristo? Porque una vida espiritual sin Cristo impresiona pero no transforma. Así que no se trata de sentirme espiritual, sino de caminar el camino angosto con Jesucristo.